cenizas malditas. Nunca pensé que volvería a sentir el mismo terror que experimenté aquella noche cerca del antiguo crematorio San Efraín. Durante mi adolescencia, viví en un pequeño departamento a unas calles de donde se levantaba ese edificio lúgubre, cuyo único fin parecía ser custodiar secretos oscuros. Hacía 5 años que no pisaba esa zona, pero ciertas vueltas de la vida me llevaron a hospedarme temporalmente en casa de un familiar cercano. Reconocí de inmediato la misma ruta que en mis épocas de juventud solía recorrer tras fiestas nocturnas o salidas con amigos. La nostalgia mezclada con un presentimiento siniestro comenzó a invadirme cuando me asomé a la avenida principal y distinguí el techo semiderruido del crematorio en la distancia. Eran cerca de las 2 de la mañana, una hora imprudente para estar vagando a solas por un barrio que, aunque familiar, se hallaba sumido en sombras. Me había quedado hasta tarde en una reunión y decidí acortar camino para llegar antes a mi destino. El cielo estaba despejado, pero la luna parecía querer ocultarse tras unas nubes tenues. La brisa era extrañamente fría y a cada paso que daba sentía que algo me observaba. Sabía que pasar junto a ese edificio con fama de estar abandonado era una de las peores ideas que podía tener. Sin embargo, mi curiosidad siempre había sido más fuerte que mi prudencia y esa noche no fue la excepción. Lo primero que noté al acercarme al crematorio fue que las rejas principales parecían estar oxidadas hasta el punto de romperse al menor esfuerzo. No había luz visible en sus alrededores, ni siquiera un farol parpadeante que indicara algún rastro de vida. Recordaba que, en mis épocas de estudiante, se contaban historias sobre sucesos paranormales en ese lugar. Decían que, en las noches de luna llena, podía escucharse el lamento de personas cuyas cenizas no habían encontrado la paz. Otros aseguraban que una presencia femenina deambulaba por los pasillos subterráneos, llamando por su nombre a los incautos que se atrevieran a rondar ese recinto prohibido. Jamás di demasiado crédito a esos rumores, mas cada vez que tropezaba con el nombre San Efraín sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella noche, al pasar frente a las rejas, escuché un murmullo muy tenue, como un susurro que resonaba en la penumbra. Pude percibir apenas un aire gélido que no sentía en el resto de la calle. Fue tan extraño que me detuve, conteniendo la respiración, intentando discernir si había sido producto de mi imaginación. Entre el silencio de la noche, ese murmullo se hizo ligeramente más audible, como si viniera de la parte trasera del edificio. Con el corazón latiéndome con fuerza, di un par de pasos hacia un costado para ver si había algún vagabundo o algún animal que pudiera explicar aquel sonido. Mi única compañía era la humedad del aire y la oscura mole del crematorio. En ese instante, escuché algo que me heló la sangre, mi nombre, pronunciado con una voz suave, casi sensual, pero plagada de una intencionalidad maliciosa que me encendió las alarmas. Me giré en todas direcciones, sin ver a nadie. Una oleada de terror se apoderó de mí, sin embargo, también sentí un atisbo de curiosidad tan irracional como temerario. Me repetía que era absurdo que alguien me conociera en ese sitio, a esa hora. Pero la voz parecía tan real. Casi podía imaginar un aliento helado rozándome el oído. Decidí acercarme más a la verja. Al mirar por los barrotes oxidados, distinguí un estrecho sendero que rodeaba el edificio hasta una de las puertas laterales. Observé que las ventanas estaban selladas con tablones y que se veían enormes grietas en el concreto. Todo daba la impresión de haber sido abandonado años atrás. Según contaban los vecinos, aquel crematorio había dejado de funcionar de forma regular por problemas administrativos y había pasado a manos de un consorcio que jamás lo reabrió. Pese a ello, algunos aseguraban que, en ciertas madrugadas, podían verse luces débiles en el interior, como de velas o linternas que se movían erráticamente. El susurro me llamó de nuevo, casi ronroneando mi nombre con un eco tenebroso. Sentí un cosquilleo en mi nuca, una advertencia instintiva que me pedía huir. Pero ese impulso de comprobar la verdad se hizo cada vez más intenso. Busqué una forma de ingresar. Las rejas estaban encadenadas, mas no tardé en descubrir un hueco por el cual podía colarme. Con sumo cuidado, me agaché y crucé ese oxidado obstáculo, sintiendo como mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho. Solo me alumbraba la tenue luz de un poste lejano que, desde la calle,
proyectaba sombras alargadas sobre las paredes del crematorio. Una vez dentro, me dirigí hacia la puerta lateral. Estaba herrumbrosa, casi atascada, pero con un leve empujón se dio. Al entrar, me topé con un pasillo cubierto de polvo y telarañas. El olor era rancio, mezcla de moho y algo más espeso y desagradable. Podía ver líneas de hollín en los muros, como si alguna vez el humo hubiese recorrido aquellos corredores. Avancé con cautela, guiado por la insistente voz que parecía provenir de algún punto subterráneo. Mis pasos resonaban de forma hueca, evidenciando que bajo mis pies debía de haber una cámara o tal vez un antiguo sótano. Giré en una esquina y encontré una escalera de caracol que bajaba. El murmullo se intensificó en ese punto, repitiendo mi nombre con un tono cada vez más urgente. La barandilla de la escalera estaba cubierta por una capa pegajosa, como si fuera grasa o líquido reseco. Aún con la repulsión creciendo en mi estómago, la curiosidad me hizo descender peldaño a peldaño, intentando no resbalar. En cada rincón, la oscuridad parecía más densa. Mis ojos apenas se acostumbraban a la penumbra y mis oídos captaban un siseo que no lograba identificar, como si fuera viento, pero encerrado en un lamento. Cuando por fin llegué a la base de la escalera, descubrí un amplio salón. Al centro había un horno industrial de enormes proporciones, con su gran puerta metálica entreabierta. Por el aspecto y la suciedad acumulada, dudaba que hubiera funcionado en años, pero un ligero hedor a ceniza se mantenía en el aire. Me acerqué con cautela y pude notar pequeños restos óseos desperdigados por el suelo, como si nadie se hubiera preocupado de limpiar adecuadamente tras la última cremación. Fue imposible no sentir un nudo en el estómago. Traté de decirme a mí mismo que en algunos lugares abandonados, las normas de salubridad se habían violado hacía mucho tiempo. Sin embargo, ver esos fragmentos humanos fuera de un contenedor apropiado me pareció un ultraje y el miedo escaló otro peldaño en mi interior. Alrededor del horno, las paredes exhibían manchas oscuras que bien podrían ser hollín mezclado con otros líquidos. Conforme pasaba mi linterna de mano, que había sacado del bolsillo cuando sentí la total negrura, distinguí sombras que parecían salirse de su sitio y contorsionarse. Mi respiración se volvió entrecortada. Intuí que no estaba solo. Cada tanto, mi foco reflejaba algo que parecía moverse en los rincones, como brazos largos que se retraían velozmente. Fue en ese instante que, con un hilo de voz, la misma presencia me llamó de nuevo. Por puro pavor, sentí que mis piernas flaqueaban. Quise gritar que se dejara ver, pero mi garganta estaba seca. Apenas podía pronunciar palabra. Avancé un poco más y, junto a un antiguo mueble de metal, vi algo que me revolvió las entrañas, un rastro de huellas que se alejaban de la puerta del horno y se perdían en la pared, como si el muro mismo las hubiera absorbido. Estaban marcadas con un material rojizo, tal vez sangre ya reseca. Me incliné para mirar mejor, con el corazón aporreándome el pecho. Un leve crujido resonó a mi espalda. Me erguí de golpe, girando en redondo, pero no había nada visible. Solo un viento helado que soplaba a través de una rejilla en la parte alta del techo. Intenté conservar la calma y busqué algún interruptor de luz, rozando las paredes con la mano temblorosa, sin encontrar más que mugre y telarañas. De pronto, un golpe seco retumbó contra el interior del horno. Salté hacia atrás, casi tropezando. Mi linterna se deslizó por el piso, y durante unos segundos me quedé en total oscuridad. Un nuevo golpe llegó, seguido de un sonido áspero, como de uñas arañando metal. Me arrodillé en busca de mi linterna, palpando el suelo con desesperación. Todo el tiempo oía rasguños insistentes, como si algo estuviera intentando salir de esa cámara siniestra. En cuanto recuperé la linterna, apunté hacia la puerta del horno. Una figura delineada por una negrura más densa que la noche se agitaba dentro. Casi sin darme cuenta retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de esa forma que parecía alargar sus extremidades en mi dirección. Sentía que la temperatura descendía a cada segundo. Había un murmullo, a medio camino entre el llanto y la risa, colándose entre cada crujido. Con una fuerza que surgió de un instinto de supervivencia, me volteé y corrí hacia la escalera. Mis pisadas retumbaban y en mi prisa tropecé con un escombro, cayendo de bruces.
El dolor en mi rodilla me hizo gemir, pero el pánico fue mayor. Me puse de pie a duras penas. En ese lapso sentí que algo gélido rozaba mi nuca. Era como un aliento cargado de putrefacción. Me di la vuelta de inmediato, iluminando con la linterna. Por un segundo eterno, distinguí el rostro de una mujer cadavérica que se dibujaba en el aire. Sus ojos eran dos cuencas vacías, sin embargo, pude sentir la furia y la locura emanando de ese espectro. Su boca se abrió lentamente y, sin emitir palabra, articuló de nuevo mi nombre. Pero aquello no era un sonido normal, me invadió una vibración sórdida, como si procediera de un abismo sin fin. No esperé a que esa presencia hiciera el más mínimo movimiento. Corrí escaleras arriba, resbalando, casi golpeándome contra las paredes. A mi alrededor, los muros parecían palpitar, como si la construcción misma me incitara a permanecer ahí. Alcancé el último escalón con el corazón a punto de reventar y me dirigí de nuevo al pasillo. En la oscuridad apenas distinguía el recorrido. Toqué a ciegas las paredes, buscando la puerta lateral por la que había entrado. El aire se cargó de un olor a quemado, insoportable, y tuve la impresión de que unos dedos largos y fríos acariciaban mi hombro. Sentí un espasmo de horror tan grande que mis piernas casi me traicionan. Logré empujar la puerta y salí a la parte trasera del predio. El alivio de sentir el viento nocturno apenas me duró un segundo, pues detrás de mí, algo arrastraba pasos torpes y se reía con un retumbar hueco. Sin mirar atrás, corrí hacia la valla oxidada, sintiendo que en cualquier momento me atraparía esa mano antinatural. Por fin, localicé el mismo hueco en la verja y me deslicé como pude, rozándome con el metal al rojo, dejando la piel de mi brazo arañada y sangrante. Una vez en la calle, continué mi huida sin atreverme a volver la vista. Corrí varias cuadras hasta que ya no pude más. Me detuve, jadeando, con el corazón en la garganta. El ambiente a mi alrededor parecía volver a la normalidad y la tenue iluminación de los postes me hizo sentir un poco más seguro. Sin embargo, no logré sacudirme la idea de que aquella cosa seguía acechándome en la distancia, esperando otro momento de vulnerabilidad para acercarse a mí. Cuando por fin llegué a casa de mi familiar, mi mente era un torbellino de imágenes confusas. Apenas pude conciliar un sueño fragmentado, plagado de pesadillas. A la mañana siguiente, descubrí un moretón que abarcaba parte de mi cuello, con la forma inconfundible de dedos delgados que se aferraban a mi piel. Sentí una punzada de pánico, pues recordé el toque helado que me rozó en lo oscuro. Lavé mi rostro, tratando de convencerme de que la noche anterior había sido un mal sueño. Pero cada vez que cerraba los ojos, evocaba con lujo de detalles el momento en que vi aquella silueta en el horno, los rasguños, la risa de ultratumba, mi nombre resonando en mis oídos. Pasé días evitándolo, sin contarle a nadie lo que ocurrió. Disimulaba mis nervios, pero en mi interior sentía un desasosiego constante. A veces despertaba a medianoche con la sensación de que alguien murmuraba detrás de mi puerta. En otras ocasiones, mi mente me jugaba malas pasadas y me parecía oír golpes distantes, como si el horno estuviera reclamando más víctimas. Con el tiempo, la herida de mi brazo cicatrizó, mas el moretón de mi cuello tardó en desvanecerse. El rastro del terror, en cambio, permaneció incrustado en mí. Durante meses me negué a pasar por esa avenida. Prefería dar un rodeo enorme con tal de no tener que enfrentar de nuevo ese edificio de paredes polvorientas y secretos abominables. Pregunté a algunos vecinos si habían escuchado algo inusual, pero la mayoría se limitó a encogerse de hombros, asegurando que el crematorio estaba abandonado desde hacía años. Algunos ancianos me contaron relatos escalofriantes, que a veces, si pasabas cerca antes del amanecer, podías percibir un aroma de incienso mezclado con carne quemada. Otros mencionaron una mujer pálida, vagando por los pasillos con un vestido sucio. Ninguno se había atrevido a entrar, pero todos coincidían en que algo siniestro habitaba dentro de esos muros. Ahora, cuando escribo estas líneas, me estremezco al recordar la voz que pronunciaba mi nombre. La maldad contenida en ese susurro superaba cualquier historia de fantasmas que haya oído jamás. Aún no comprendo cómo esa presencia sabía quién era yo, ni por qué me atrajo hasta lo más profundo de aquel sótano.
Quizás solo buscaba un alma a la que arrastrar hacia la oscuridad eterna. O tal vez ansiaba jugar con el terror de alguien lo bastante incauto para abrir las puertas de lo desconocido. Si cual sea la respuesta, el recuerdo de esa experiencia sigue vivo en mí. A veces, me despierto sintiendo un frío sobre la nuca, como si la mano que me sujetó aquella vez intentara regresar por mí. He pensado en volver a ese lugar con otra gente, tratar de encontrar una explicación racional a lo que viví. Pero cada vez que lo considero, imagino la risa tétrica resonando en el horno y me inunda un pánico tan real que apenas puedo respirar. No quiero exponerme otra vez a ese abismo que habita tras las paredes del crematorio. Escribo estas palabras con la esperanza de exorcizar mis propios temores. Sin embargo, cada golpe de tecla hace más vívido el recuerdo de las sombras alargadas, del olor a ceniza y carne vieja, del toque helado que me marcó la piel y el alma. No sé si algún día dejaré atrás este terror, o si la voz que me llamó se adentró para siempre en mi mente. Por ahora, solo puedo rogar que la vida cotidiana siga su curso y me permita sumirme en la monotonía, donde los espectros no se atreven a asomarse. Pero a veces, cuando todo está en silencio, creo oír un ligero murmullo que apenas rompe el aire. Una voz suave, burlona, que repite mi nombre como si estuviera justo detrás de mí. Entonces recuerdo que hay cosas peores que la muerte y que no todas las llamas se extinguen cuando se cierra un horno. Hay cenizas malditas que siguen ardiendo, esperando la próxima alma incauta que se atreva a desafiar la oscuridad. Si algún día decido enfrentar de nuevo ese sitio maldito, será con el corazón preparado para ver lo peor. Porque sé que en ese lugar no existe piedad, solo el eco incesante de un horror que parece no tener fin. No es lo que parece. Trabajé en un crematorio durante la época más crítica de una pandemia que azotó al país hace algunos años. No era el empleo soñado, pero ofrecía un sueldo decente y me permitía mantener a mi familia con lo necesario. Aunque el entorno siempre me pareció lúgubre, llegué a acostumbrarme al olor permanente de desinfectantes y químicos, a la visión incesante de cajas selladas y a la prisa casi mecánica con la que teníamos que manejar cada cuerpo que recibíamos. El temor a un contagio desconocido hacía que todo se convirtiera en un proceso veloz. Los cadáveres apenas se aseaban, se eliminaba cualquier prenda u objeto que no fuera incinerable y pasaban directamente al horno sin ceremonias extra. Nunca imaginé que entre tantas entregas rutinarias algo verdaderamente siniestro me golpearía la conciencia y los sentidos de una forma que aún hoy me atormenta. Recuerdo aquel día con una nitidez sobrecogedora. Comenzó como un turno más marcado por el cansancio y la repetición de gestos automáticos. Había pocos empleados disponibles porque algunos se habían enfermado y otros temían exponerse al virus que corría desenfrenado. Yo no podía darme el lujo de renunciar aunque el miedo me rondara. El supervisor me había asignado la preparación de 2 cuerpos urgentes según la etiqueta que nos llegaba desde un hospital local donde los pacientes habían muerto por causas desconocidas bajo las restricciones impuestas. El primero se manejó sin complicaciones. Era el cuerpo de un hombre cuyo rostro no mostraba rastro de sufrimiento, más bien parecía dormido y en un estado casi sereno. Revisé que no llevara nada metálico ni ropas sintéticas. Para evitar accidentes al cremarlo cumplí con el protocolo y en cuestión de minutos ya lo tenía listo para pasar al horno industrial, donde al cabo de un rato sus restos se reducirían a cenizas. El segundo cuerpo se suponía que era el de una persona de mayor edad, o al menos eso indicaba la documentación entregada por quien afirmaba ser su sobrino. Aquel supuesto familiar había aparecido en la entrada del crematorio con un semblante impaciente y un tono casi frío. Cuando me dejó el formulario no crucé palabra con él. No me interesaba conocer detalles personales en aquel ambiente sombrío. Solo firmé los papeles y me dispuse a cumplir mi labor lo más rápido posible. Al retirar la bolsa sanitaria noté algo extraño. La piel del cuerpo estaba demasiado limpia, parecía casi artificial. No presentaba el aspecto áspero que en ocasiones deja la muerte sobre la epidermis, ni señales de manipulación en el hospital, ni residuos de fluidos vitales, nada que me permitiera suponer que había atravesado un tratamiento médico exhaustivo. Me pareció curioso pero no alarmante. Se daban casos de familiares que embalsamaban a sus seres queridos por tradiciones muy arraigadas o simplemente por proteger la imagen del difunto antes de incinerarlo. En esos días uno se topaba con todo tipo de procedimientos poco ortodoxos en un intento de evadir contagios y apresurar entierros o cremaciones.
Sin embargo, una sensación incómoda se instaló en mi mente cuando acerqué la cara para confirmar si no había signos de enfermedad en la boca. Fue entonces que percibí un olor que no asociaba con ningún químico hospitalario, sino con algo más acre y penetrante. Casi picaba en la nariz, como si oliera algo quemado mezclado con un matiz metálico que me recordó de forma inmediata a la pólvora. Pensé que quizás eran ideas mías por el cansancio y la tensión que llevaba acumulada, pero la curiosidad me empujó a abrir con cuidado la boca del difunto. Lo que descubrí me heló la sangre. El paladar tenía un orificio irregular y profundo que parecía extenderse hacia la parte posterior del cráneo. La herida no era reciente a simple vista, pero no había otra marca en el exterior. De la cabeza no encontré ningún tipo de rasgo que delatara un disparo desde afuera ni un agujero de salida. Vi la carne oscura en los bordes del orificio, quizá calcinada o sellada por calor interno, algo que no podía entender del todo sin ser médico forense. Por un instante me quedé paralizado con la visión del boquete negruzco que transmitía una violencia oculta. A mi alrededor la rutina del crematorio seguía su curso y yo sabía que no podía perder tiempo para empeorar mis temores. Encontré en la dentadura algo que no pertenecía allí, un puente removible que servía para disimular el orificio en el paladar. Al retirarlo caí en la cuenta de que debajo se resguardaban diminutos fragmentos de metal que parecían parte de un proyectil. En esos segundos comprendí que el disparo habría sido desde dentro de la boca hacia arriba y que tal vez quien me dejó el cuerpo pretendía deshacerse de toda evidencia de un crimen de manera rápida, usando nuestra prisa casi habitual para cremar cadáveres a toda velocidad. La presencia de ese cuerpo marcado por la violencia se apoderó de mi pensamiento. Me sentí perturbado y tuve ganas de cerrar la bolsa y no ver más, pero sabía que mi deber era reportarlo. No era solo para protegerme, sino para cumplir con la ley y con mi propia conciencia. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. Sin perder un instante les conté lo que había encontrado y les pedí que acudieran al crematorio. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado porque temía que la sospecha recayera en mí, pero al mismo tiempo mi interior me exigía impedir que el cuerpo fuera incinerado y la prueba de un posible asesinato se redujera a cenizas. Cuando llegaron los agentes me pidieron que mostrara el cuerpo y les entregara cualquier objeto extraño que hubiese encontrado. Les indiqué el orificio en la boca y los trozos de metal que había sacado de la dentadura. Tomaron fotografías, pidieron mis datos y me dieron a firmar un reporte preliminar sobre cómo había recibido al difunto. Les comenté la descripción del individuo que trajo al supuesto anciano. Aunque apenas le había visto el rostro, fue suficiente para que ellos iniciaran una investigación acelerada. El ambiente se llenó de tensión y asco mientras los oficiales inspeccionaban cada rincón del crematorio con la esperanza de no hallar más cuerpos manipulados de forma similar. Me suspendieron del trabajo por un día para facilitar su labor y aclarar cualquier duda. Mi supervisor estaba asustado y enojado porque la policía se llevaba evidencias del lugar, pero yo comprendía que había hecho lo correcto. El verdadero terror llegó cuando pasaron un par de semanas y recibí una llamada del Departamento de Investigación Penal. Me pidieron que me presentara de inmediato en la delegación central para hablar con uno de los detectives. Creí que sería algo rápido y rutinario, pero al llegar me mostraron unas fotografías que no olvidaré jamás. Al parecer, habían rastreado al individuo que dejó el cuerpo y se toparon con un escenario de pesadilla. En su domicilio hallaron varios cadáveres escondidos en diversos estados de putrefacción, cada uno sometido a métodos grotescos de ocultación, como si el asesino se empeñara en mantenerlo cerca en un macabro ritual de silencios y muerte. El detective me relató cómo habían forzado la puerta del domicilio y un hedor insoportable los condujo hasta un sótano donde descubrieron 2 cadáveres apilados rodeados de recipientes de ácido y varias herramientas oxidadas. Peor aún, en la habitación principal encontraron a una anciana momificada sentada sobre la cama con la piel reseca y crispada, como si el tiempo se hubiese detenido para ella. Su rostro conservaba un rictus de dolor que me atormenta en mis pesadillas. Ni siquiera era claro cuánto tiempo llevaba ahí o si aquella momia era la verdadera persona mayor que ese sujeto afirmaba haber llevado a cremar. Fue imposible para mí no imaginar el horror que esa mujer vivió antes de morir. Sí, es que alguna vez comprendió lo que su victimario planeaba hacer con su cuerpo. El oficial me explicó que aquel hombre hacía pasar a sus víctimas por familiares enfermos en fase terminal y las llevaba directamente a casas funerarias o crematorios, haciendo que procesaran los cadáveres sin levantar sospechas. Cuando le pregunté cómo era posible que nadie reparara en semejante locura, me dijeron que la pandemia había saturado
Hospitales y funerarias la gente evitaba hacer preguntas y todo se reducía a protocolos automáticos, especialmente cuando los supuestos deudos pagaban tarifas extras para que el procedimiento fuera rápido y discreto. Aquello generó en mí un terror punzante. No podía dormir sin rememorar la mirada ausente del anciano que no era anciano, la boca oscura del difunto y la sensación de que en el crematorio todo sucedía con una urgencia que impedía fijarnos en detalles cruciales. Me sentí cómplice involuntario de una línea de montaje mortal donde los secretos quedaban envueltos en plástico para luego convertirse en ceniza. Quise renunciar, pero la realidad era que no tenía otros ingresos. Mi familia dependía de mí y el miedo me acompañaba cada jornada sin ofrecerme un respiro. Mi cuerpo reaccionaba con escalofríos y náuseas cada vez que nos llegaba un nuevo féretro, pues no podía sacar de mi mente la idea de que quizá estaría recibiendo otro cadáver manipulado de forma atroz. Con el tiempo la policía logró identificar a aquel hombre y lo capturó justo cuando intentaba entregar otro cuerpo en otra ciudad. Se hacía pasar por el mismo sobrino desesperado usando documentos falsos. Se dice que lo sentenciaron por múltiples cargos y que confesó sus macabros crímenes como si se tratara de una labor cotidiana que cumplía con frialdad. Sobre mí cayó una mezcla de alivio y remordimiento. Alivio porque por fin estaba tras las rejas y no podría seguir alimentando su enfermiza obsesión con la muerte. Remordimiento porque quizá había cremado yo mismo otras víctimas que no mostré la misma curiosidad al examinar. A partir de ese instante no pude sacarme de encima la paranoia. Revisaba cada cuerpo con extremo cuidado, buscando quemaduras u olores inusuales, evaluando la dentadura, las manos, el tórax, con la esperanza de no hallar ninguna nueva señal de crimen. A veces la imaginación me jugaba malas pasadas y veía sombras que no estaban ahí. Creía escuchar leves crujidos dentro de las cámaras de refrigeración y llegué a soñar que los cadáveres se incorporaban para señalarme con acusación. El insomnio me volvió un ser irritable y retraído. Sentía que mi trabajo me hundía en un abismo que nadie más podía ver. Pese a todo, terminé quedándome en ese puesto hasta que la pandemia remitió y yo reuní el dinero suficiente para marcharme. Deseaba encontrar cualquier empleo que no involucrara crematorios o cuerpos inertes. Prefería limpiar alcantarillas antes que retomar la rutina de empujar cajones y bolsas hacia el fuego. Sin embargo, la impresión que dejaba aquel boquete en el paladar, la textura rígida de la piel y el punzante olor a pólvora se quedaron grabados en mi mente como un tatuaje invisible. Me perseguían con mayor fuerza cuando el silencio de la noche me hacía reflexionar sobre lo frágil que resulta la línea entre la vida y la muerte y sobre la cantidad de secretos siniestros que pueden quedar enterrados sin que nadie se percate jamás. Han pasado varios años desde aquel horror y aunque trato de mantener mi vida en paz y no pensar en esos días, a veces vuelvo a sentir esa náusea que se me instaló en el cuerpo. En mis pesadillas me veo de nuevo sosteniendo la mandíbula de un desconocido, abriendo la boca con temor y descubriendo un agujero que grita en silencio. Grita la verdad de un crimen perverso que se habría consumido en las llamas sin dejar rastro. No puedo olvidar que detrás de cada cadáver hay historias que desconocemos, historias que el fuego podría borrar para siempre, y comprendo que aquel temor que sentí no fue algo pasajero, sino el legado de enfrentar un horror que vive en las sombras de lo cotidiano. A veces preferiría no saber nada y creer que cada cuerpo yace en paz y murió sin sufrimiento, pero la realidad me gritó lo contrario. Justo cuando abrí la boca de aquel supuesto anciano, me pregunto cuántos secretos semejantes habrán terminado convertidos en cenizas sin que jamás se descubra la verdad. No importa cuánto tiempo pase, no logré dormir igual después de lo ocurrido. Cuando me despierto sobresaltado, siempre escucho el eco de un horno rugiendo en la distancia, el calor incesante, las sombras alargadas del crematorio y la oscuridad que se cuela por la comisura del cuerpo abierto como un pozo infinito. De vez en cuando me pregunto si hice lo suficiente, si podría haber destapado esa depravación antes de que otras víctimas pasaran por nuestras cámaras. Pienso en la anciana momificada que describieron los detectives con un nudo en la garganta, porque nadie merece un final tan atroz. Aún hoy conservo la imagen de sus manos secas cruzadas sobre el regazo y los ojos hundidos que acaso vieron el abismo días, semanas o meses antes de que la muerte la reclamara. Así conocí la certeza de que la muerte no siempre trae paz y de que el horror puede manifestarse en manos de quienes menos imaginamos. Lo que vi y descubrí aquella vez me marcó de por vida, y cada vez que me miro al espejo recuerdo aquel olor punzante que brotó de la boca del difunto. La muerte estaba ahí frente a mí clamando justicia desde un hoyo perforado con saña. Al final todos nos reducimos a cenizas, pero no todas las cenizas callan. Hay algunas que gritan con la fuerza de un último aliento y no me dejan descansar jamás. El silencio del fuego.
Recuerdo cuando, hace unos años, acepté un trabajo en un pequeño pueblo montañoso para ayudar en la remodelación de un antiguo crematorio. La construcción había sido abandonada hacía décadas, una estructura olvidada que se desmoronaba bajo el peso del tiempo y el abandono. Sucesivas capas de polvo cubrían el suelo de piedra y el olor a madera podrida impregnaba el aire como un recordatorio de que el lugar estaba muerto, pero no en paz. Era un edificio de 2 plantas, de ladrillos oscuros y ventanas pequeñas, que se levantaba en la ladera de una colina, alejado del resto del pueblo. Daba la impresión de que el crematorio hubiera sido exiliado, apartado de la vista, como si los aldeanos quisieran olvidarlo, pero no pudieran destruirlo. El bosque que rodeaba la colina era espeso y opresivo, sus árboles eran altos y nudosos, como si estuvieran vigilando el edificio, protegiendo o tal vez conteniendo algo dentro de sus muros. El encargo era simple: reforzar la estructura, renovar las instalaciones y devolverle al crematorio una apariencia decente para convertirlo en un almacén de algún tipo. No me preocupé mucho por los detalles, el trabajo pagaba bien y en ese entonces necesitaba el dinero. No era supersticioso, ni creía en fantasmas, así que la idea de trabajar en un crematorio antiguo no me inquietaba. O al menos, eso pensaba al principio. Desde el primer día, sentí una extraña incomodidad al estar dentro del crematorio. Era como si el aire estuviera cargado de algo pesado e invisible. Los otros obreros también lo sentían, lo podía ver en sus rostros, aunque ninguno decía nada. Se escuchaban susurros en los pasillos cuando el viento atravesaba las grietas en las paredes, y a veces, por la noche, juraría que había visto sombras moviéndose en las ventanas desde el exterior. La mayoría de los trabajadores eran hombres locales, curtidos por el clima montañoso y acostumbrados a trabajos duros. Sin embargo, su actitud cambió desde el momento en que empezamos a trabajar en el crematorio. Se mostraban reticentes, haciendo crucifijos con las manos y murmurando oraciones bajo su aliento cada vez que entraban al edificio. Algunos de ellos decían que era una pérdida de tiempo trabajar allí, que el lugar estaba maldito. El fuego del crematorio nunca se apaga, me dijo un viejo obrero en un tono que no supe si era broma o advertencia. Poco a poco, el ambiente se hizo más pesado, más opresivo. Hubo accidentes, herramientas que se caían sin razón aparente, andamios que se desplomaban y siempre ese frío que te calaba hasta los huesos, a pesar del calor del verano. Pero el punto de quiebre llegó el día en que descubrimos la puerta. Estábamos en el sótano, reforzando los cimientos y retirando escombros. Era un lugar claustrofóbico, iluminado apenas por unas pocas bombillas que parpadeaban ocasionalmente. Al principio, parecía una simple pared más, cubierta de hollín y polvo acumulado durante años. Pero al raspar la superficie, descubrimos que bajo el recubrimiento de ladrillos había una puerta de madera maciza que había sido sellada con clavos y cadenas oxidadas. No hubiera sido inusual de no ser por los símbolos grabados en ella. Eran símbolos antiguos, casi ilegibles, tallados de manera rudimentaria pero con una intención que parecía cargada de desesperación. Un cruce entre marcas religiosas y patrones que no lográbamos identificar. Uno de los hombres más jóvenes, un muchacho llamado Enrique, se negó a tocar la puerta, se persignó varias veces y dijo que no tenía intención de seguir trabajando en el crematorio. Nunca más lo vimos después de ese día. Los demás estábamos intrigados y asustados, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Decidimos abrirla. Nos tomó horas quitar los clavos y las cadenas, y cuando finalmente logramos abrir la puerta, un hedor rancio y nauseabundo nos golpeó de inmediato. La habitación detrás de la puerta era pequeña, apenas lo suficiente para que 3 personas se pararan allí sin tocarse. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro, y en el centro de la sala había un altar, rodeado de restos óseos. Era un altar rudimentario, hecho de piedra toscamente labrada, y sobre él había un objeto que no pudimos identificar, cubierto de un paño negro. Pero lo que captó nuestra atención de inmediato fueron los huesos. Estaban esparcidos por todo el suelo, algunos en pilas, otros dispersos, pero todos apuntando hacia el altar como si hubieran sido arrojados en un acto de desesperación o sacrificio. Eran huesos humanos, lo supe al instante.
Uno de los hombres, más valiente o tal vez más insensato que el resto, levantó el paño negro. Debajo, había una urna sellada con el mismo tipo de símbolos que cubrían la puerta. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. Nadie quería tocarla. Finalmente, decidimos sellar nuevamente la puerta y no decirle a nadie lo que habíamos encontrado. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos despertado algo. A partir de ese momento, las cosas se intensificaron. Los accidentes se volvieron más graves, más personales. Herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares peligrosos, puertas que se cerraban de golpe y ese frío constante, más helado que antes. Comencé a escuchar susurros cuando estaba solo, susurros que parecían provenir de la misma oscuridad que habitaba el sótano. Decían mi nombre, lo decían una y otra vez, como si trataran de arrastrarme hacia ellos. Por las noches soñaba con el altar, con los huesos, con la urna. En mis sueños, la urna se abría lentamente y de su interior salía una figura oscura, una sombra que se arrastraba hacia mí con garras afiladas y ojos llenos de odio. Siempre despertaba justo antes de que me alcanzara, con el corazón latiendo furiosamente y un sudor frío cubriéndome el cuerpo. Algunos de los trabajadores comenzaron a abandonar el proyecto. No los culpaba. Yo mismo quería irme, dejar todo atrás y olvidar que alguna vez estuve en ese lugar, pero no podía. Sentía que algo me retenía allí, una fuerza invisible que no me dejaba escapar. Y entonces, una noche, todo cambió. Habíamos trabajado hasta tarde, tratando de terminar la remodelación lo antes posible. El sol ya se había ocultado y el crepúsculo dejaba paso a una noche sin luna. Mientras cerrábamos las puertas y recogíamos las herramientas, escuché un sonido proveniente del sótano. Era un gemido, bajo y gutural, que parecía reverberar a través de las paredes. Nadie más lo escuchó. O al menos, nadie más lo reconoció. Decidí investigar, armado solo con una linterna. Bajé los crujientes escalones hacia el sótano, sintiendo como la oscuridad se cerraba a mi alrededor, más densa, más pesada. Al llegar a la puerta que habíamos sellado, noté que estaba entreabierta. Una corriente helada escapaba de la habitación y al dirigir la luz hacia el interior, vi algo que nunca podré olvidar. El altar estaba cubierto de sangre, sangre fresca que goteaba lentamente hacia el suelo. Los huesos se habían reorganizado, formando un círculo perfecto alrededor de la urna que ahora estaba abierta. El objeto que había estado sellado dentro de la urna se alzaba frente a mí, una figura oscura y amorfa, cuyos ojos brillaban con un rojo intenso. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada perforándome, podía sentir su odio. Retrocedí, intentando escapar, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero imparable, arrastrando detrás de sí una sombra que parecía consumir la luz. Sentí un terror primitivo, visceral, que me paralizaba, congelando cada músculo de mi cuerpo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, escuché un estallido de voces, gritos y rezos. Los obreros habían escuchado mi linterna caer y habían corrido en mi dirección. Al entrar en la habitación, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, y la puerta se cerró de golpe tras de mí. Lo último que recuerdo de esa noche fue el rostro pálido de uno de los trabajadores, justo antes de desmayarme. Me desperté en mi habitación del pueblo, rodeado de algunos de los trabajadores y el cura del pueblo. Me dijeron que había tenido una crisis nerviosa, que habían encontrado la urna vacía y los huesos desordenados, pero que no había rastro de sangre ni de la figura. Intentaron convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto del estrés y del agotamiento. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que había visto era real. A la mañana siguiente, decidí abandonar el pueblo. No me importaba el dinero, ni la reputación. Solo quería alejarme de ese lugar maldito. Antes de irme, uno de los obreros me tomó del brazo y me dijo, no lo olvides. El fuego del crematorio nunca se apaga. No comprendí del todo lo que quiso decir, pero supe que era una advertencia. Salí del pueblo sin mirar atrás,
y aunque han pasado años, todavía siento el peso de esa noche sobre mí. Los sueños han continuado, cada vez más vívidos, cada vez más reales. A veces, al despertar, siento que no estoy solo en la habitación. Siento la misma presencia oscura, el mismo frío, el mismo odio. Ya no soy el mismo desde entonces. Algo de mí quedó atrapado en ese crematorio, algo que jamás recuperaré. Y aunque trate de olvidarlo, sé que un día el fuego volverá por mí. Porque el fuego del crematorio, en verdad, nunca se apaga. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.